En el capítulo 6 de su introducción a Santo Tomás, el padre Fabro tocará el tema del tomismo y del magisterio eclesiástico, recordando en una brevísima introducción que la penetración del tomismo en el pensamiento y en la actividad doctrinal de la Iglesia tuvo su inicio oficial con la canonización de Santo Tomás de parte del Papa Juan XXII en el año 1323 y se fue sucesivamente afirmando, asegurando, compenetrando cada vez más a pesar de las diferencias y los contrastes, hasta obtener un prestigio inigualado en el Concilio de Trento justamente. Pero, destaca el padre Fabro, es solamente en los tiempos modernos que la Iglesia ha declarado a Santo Tomás de Aquino como su propio doctor oficial. Y es en los tiempos modernos cuando los estudios tomistas finalmente han dado resultados ya resolutivos en el plano crítico y en el plano teórico. Por eso este retomar del tomismo es lo que caracteriza la vida doctrinal de la Iglesia en la época moderna, sobre todo en la última parte del siglo XIX y gran parte del siglo XX. En este capítulo, relativamente breve en cuanto a la exposición que haremos, el padre Fabro dedica su atención sobre todo a la obra de la presentación y difusión del tomismo realizada por León XIII y por San Pío X, con algunas referencias al magisterio posterior, pero sobre todo se centrará en estos dos grandes pontífices. Recordemos por otra parte que este libro ha sido terminado, la fecha, digamos, de su introducción, la introducción escrita por el padre Fabro es del 25 de enero de 1983. Faltan, entre otras cosas, el magisterio de Juan Pablo II en la Fides et Ratio. Respecto del Papa León XIII, Fabro dice que puede ser considerado el verdadero iniciador del movimiento, de retomar y profundizar en el pensamiento de Santo Tomás. Y esto gracias a su carta encíclica Aeterni Patris del 4 de agosto de 1879, que tiene como subtítulo justamente acerca de la filosofía cristiana que ha de ser instaurada según la mente de Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, en las escuelas católicas. León XIII denuncia la avalancha de nuevos errores que en los tiempos modernos, sobre todo, se ha como lanzado contra las bases de la fe, contra los fundamentos de la fe, bajo el pretexto de que la fe pretende abolir y suprimir los derechos de la razón, si bien es una afirmación equivocada, errónea. Por su parte, dice León XIII, la filosofía, lejos de contrastar, de oponerse a la fe, es el camino que lleva a la fe y que quita los obstáculos. Tal ha sido, recuerda el Papa, la actitud de los santos doctores y de los santos padres desde la época más antigua respecto a las relaciones entre la fe y la razón. Es decir, ellos han visto que debe darse un influjo positivo recíproco, que cada vez se ha revelado, se ha mostrado como más explícito gracias al mismo magisterio público de la Iglesia. Y esto sobre todo, esta relación de mutuo influjo positivo entre la fe y la razón, sobre todo se ha mostrado en los concilios ecuménicos hasta el Vaticano I. Al Concilio Vaticano I, León XIII constantemente se refiere y se remite, justamente por la claridad con la que ese concilio ha hablado acerca de las relaciones entre la fe y la razón y entre el orden natural y sobrenatural. En la escuela de la fe crecieron los primeros escritores eclesiásticos, recuerda el Papa, los apologetas, los grandes padres griegos y latinos y, sobre todo, por encima de ellos, de todos ellos, San Agustín. Y es mérito de los pensadores escolásticos haber
recolectado, haber ordenado y haber transmitido a las generaciones posteriores las riquezas de la verdad que los padres habían recogido en sus escritos y en sus especulaciones. Mérito, sobre todo, entre todos estos pensadores medievales, dice León XIII, citando a Sixto V, mérito sobre todo de Santo Tomás de Aquino y de San Buenaventura. Y, dice Fabro, después de toda esta primera parte, hasta su conclusión, la encíclica se va a ocupar únicamente de presentar la obra incomparable de Santo Tomás de Aquino, del cual León XIII alaba, de cuya doctrina León XIII alaba sobre todo dos cosas: la original síntesis filosófica y la claridad al distinguir el campo de la razón del campo o el ámbito de la fe. La encíclica va a tocar también brevemente la adhesión que el tomismo tuvo entre las distintas órdenes religiosas y las distintas academias de las principales universidades de los tiempos medievales hasta los orígenes de los tiempos modernos: París, Salamanca, Alcalá, Toulouse, Lovaina, Padua, Bolonia, Nápoles, Coimbra, etc. Va a hacer referencia también a la obra que los sumos pontífices asumieron para promover el pensamiento de Santo Tomás en todos lados, y del gran honor y autoridad que la doctrina del angélico tuvo en los grandes concilios de la Iglesia: el Concilio de León, el Concilio de Viena, el Concilio de Florencia, el Vaticano I, pero sobre todo destacará el lugar de honor que la figura y el pensamiento, la doctrina de Santo Tomás tuvo en el Concilio de Trento. Lo que le interesa a León XIII destacar es la recomendación que él hace de que la obra y la doctrina estrictamente filosófica, no solo teología, estrictamente filosófica, de Santo Tomás, contra la cual chocan las animosidades de aquellos que se han puesto contra la fe. En un momento hace referencia en particular León XIII a los reformadores. Esta realidad nos muestra la importancia central que tendrá el pensamiento filosófico, como después lo destacará, en la defensa de la fe y en la defensa de la Iglesia. Por eso va a decir que el camino por excelencia, la vía maestra, como la llama él, para reencontrar la verdad perdida, es el retorno a la filosofía de Santo Tomás. Y ya en la conclusión, León XIII da algunas sugerencias prácticas para una realización eficaz de este retorno a Santo Tomás de Aquino y las ventajas que este retorno puede brindar para la fe. Dos cosas, dos advertencias, dos indicaciones de León XIII destaca el padre Fabro. En primer lugar, la preeminencia absoluta de Santo Tomás. No solamente un lugar de honor, sino una preeminencia completa. La segunda advertencia, la necesidad de estudiar a Santo Tomás en sus fuentes. Es decir, no solamente la transmisión que muchas veces en la tradición tomista se ha revestido o ha asumido algunos elementos más bien de corruptela, por decirlo así, del pensamiento auténtico tomista, sino ir directamente a las fuentes. A la encíclica le agrega León XIII algunas disposiciones para la realización bien práctica del programa que se contiene en la encíclica. Y así, por ejemplo, en octubre, la encíclica es en agosto, en octubre de 1879, León XIII instituye en Roma la Academia de Santo Tomás, con la finalidad de promover en los institutos eclesiásticos superiores romanos el estudio de la filosofía, claramente, como dice León XIII, según la mente y los principios, es decir, según los contenidos, la orientación y los principios del doctor angélico.
Una segunda decisión práctica de León XIII es la preparación de una nueva edición crítica de las obras de Santo Tomás, lo que se conocerá después como la edición leonina, todavía hoy en curso. Un año después, en 1880, León XIII, con un breve pontificio, instituye y proclama a Santo Tomás como patrono celestial de todas las escuelas católicas de cualquier orden y de cualquier grado. Y finalmente, con también un breve pontificio del mismo año, de 1880, dirigido al cardenal de Malines, el Papa manifiesta el deseo de que se instituya una cátedra en la Universidad de Lovaina para la enseñanza de la filosofía de Santo Tomás, cosa que se concretará en 1882 y tendrá como su fundador y su primer titular este curso de alta filosofía de Santo Tomás al profesor Mercier, que luego será el famoso cardenal Mercier. Luego de hablar de León XIII y la obra de inicio de este plan de restauración del pensamiento tomista, el padre Fabro dedicará su atención a la obra de San Pío X en este campo, no sin antes indicar que, dice de un modo sintético Fabro, la obra de León XIII en favor de Santo Tomás se puede resumir en 2 puntos. Santo Tomás es declarado el único maestro oficial de las escuelas católicas de cualquier grado, de todo grado. Y en segundo lugar, el objeto principal de la declaración es el retomar la filosofía tomista. Su sucesor, San Pío X, el cual destaca Fabro ya como obispo de Mantua, explicaba en su seminario la Suma contra Gentiles, él como profesor directamente con el texto de la Suma, siguió en este camino, en esta huella que había abierto León XIII, renovando las indicaciones leoninas e incluso precisándolas con un particular vigor, con una particular fuerza. Y así, en primer lugar, apenas sube al trono pontificio, en 1904 San Pío X dirige a la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás un breve en el cual resumía y confirmaba los actos solemnes de León XIII, insistiendo que el objetivo de la Academia era explicar, precisar y propagar la doctrina, sobre todo de la filosofía del doctor angélico. Es notorio como sobre todo San Pío X y León XIII remarcarán con insistencia constantemente la importancia central de la filosofía de Santo Tomás. No porque desprecien la teología, evidentemente, sino por la importancia clave de fundamento, la importancia también crítica y metodológica de los principios filosóficos tomistas. Respecto a la naturaleza de la deliberación del Santo Pontífice, dice Fabro, no puede haber ningún tipo de duda. San Pío X claramente dice que se tiene que seguir a Santo Tomás como maestro en filosofía y teología, ya que el alejarse de Santo Tomás, aunque sea un solo paso, principalmente en las cosas de la metafísica, no podría suceder sin un grave daño. Y en cuanto al contenido de este retorno al tomismo, San Pío X ha indicado sobre todo aquello que en su filosofía constituye los principios y las tesis de mayor importancia. Para poder precisar en este punto, que algunos podría dejar un poco con cierta perplejidad, apenas un mes después de la muerte del Santo Pontífice San Pío X, la Sagrada Congregación de los Estudios, como se llamaba en su momento, publicaba un elenco de 24 tesis y proposiciones para que a estas tesis y proposiciones estuviesen sometidos
los profesores para obtener una garantía de tomismo seguro. Es decir, 1914, 10 años después, apenas un mes de distancia de la muerte de San Pío X, se publican las llamadas 24 tesis. Estas 24 tesis fueron reafirmadas luego cuando en febrero de 1915 la misma Sagrada Congregación responde a dos dudas que se le habían presentado, sobre todo la segunda, que decía: si todas las 24 tesis filosóficas aprobadas por la Sagrada Congregación de los Estudios contienen en verdad la auténtica doctrina de Santo Tomás, etc. Siendo ya Papa Benedicto XV, con su aprobación, la Sagrada Congregación para los Estudios indica que no solamente, respuesta a la primera consulta, la Suma Teológica debía ser el texto para leer, para tener entre manos, para explicar en la filosofía y en la teología, sino que además las 24 tesis todas expresan la doctrina auténtica de Santo Tomás y deben ser propuestas como normas directivas seguras. Evidentemente a esto, dice Fabro, a esto debe agregarse, a estas indicaciones de San Pío X, debe agregarse el hecho de que, un poco conmovido por la amenaza del modernismo que avanzaba en todos los frentes de la cultura, San Pío X precisó, incluso más todavía, la insistencia de León XIII en el sentido de que el retorno se debía realizar a Santo Tomás en concreto y no a cualquier tipo de filosofía escolástica. Decía el Papa Santo: aquello que importa sobre todo es que por filosofía escolástica, que nosotros ordenamos que hay que seguir, se tiene que entender principalmente aquella de Santo Tomás de Aquino, en torno a la cual todo aquello que nuestro predecesor estableció entendemos que debe permanecer en pleno vigor. Y, si fuese necesario, incluso lo renovamos y confirmamos y severamente ordenamos que sea observado por todos. Uno de los actos más solemnes del Santo Pontífice en favor del tomismo es sin duda alguno un motu proprio del 29 de junio de 1914, prácticamente en la vigilia de su muerte, el motu proprio Doctoris Angelici, donde recordaba la encíclica suya de 1910, Sacrorum Antistitum, en la cual declaraba de un modo autorizado al episcopado católico el significado preciso del retorno a Santo Tomás, que hemos ya indicado, y se lamentaba de que algunos hubiesen entendido el volver principalmente, a Santo Tomás, que le había escrito en la Pascendi, como un no únicamente, es decir, como si Santo Tomás fuese, sí, alguien importante, principal, pero en última instancia uno más de los autores o de los grandes maestros escolásticos. Y en consecuencia, por un lado, renovaba todas las disposiciones precedentes y además rectificaba el significado de la expresión principalmente, precipue. Y él decía en ese punto: es claro que estableciendo a Santo Tomás como principal guía de la filosofía escolástica, entendíamos referirnos sobre todo a sus principios, sobre los cuales esta filosofía se apoya. Y en tercer lugar, en ese motu proprio, San Pío X subraya la eficacia del tomismo contra los errores modernos. Concluye este punto hablando de San Pío X el padre Fabro diciendo: podemos concluir que Pío X ha seguido con plena firmeza la línea de León XIII. Incluso más, podemos agregar que, por su obra, el retorno a Santo Tomás asumió un carácter más preciso y resuelto para un tomismo integral sin extravíos. Después Fabro muy brevemente indica otros hitos, por decirlo así,
en el magisterio eclesiástico, como son las ya mencionadas 24 tesis tomistas, el Código de Derecho Canónico, publicado por el Papa Benedicto XV en 1917, en el cual en dos cánones, el canon 1366 y el canon 589, se habla explícitamente, en el primero diciendo, se habla de Santo Tomás y del retorno y del estudio de Santo Tomás, diciendo el primero, los profesores en sus investigaciones acerca de la filosofía racional y de la teología, y al enseñar a los alumnos tales disciplinas, sean fieles al método, a la doctrina y a los principios, tres elementos, al método, a la doctrina y a los principios del doctor Angélico, teniéndolos en gran veneración. Y una cosa similar se indicaba en el canon 589 respecto a la formación de los religiosos. El seguir a Santo Tomás, se aplique con diligencia la doctrina de Santo Tomás según las instrucciones de la sede apostólica. Otra referencia que hace el padre Fabro es a la carta encíclica Studiorum Ducem de Pío XI, del 29 de junio de 1923, donde con gran energía Pío XI vuelve a recordar las precedentes disposiciones de León XIII, Pío X, lo mismo que del Código de Derecho Canónico. Y finalmente, la última de estas grandes indicaciones, de estos grandes hitos del magisterio que destaca Fabro, es lo que se dice en la encíclica Humani Generis de Pío XII, del 12 de agosto de 1950, escrita, en este sentido, tiene muchas semejanzas con documentos magisteriales de León XIII y de San Pío X, escritos para salir al frente del avance de diversos errores, particularmente en el caso de San Pío X, frente al modernismo. Pues bien, la Humani Generis, como sabemos, es escrita por Pío XII para salir al frente de los inicios de la Nouvelle Théologie, es decir, los inicios claramente manifestados de lo que después sería el progresismo teológico. Y dice en este sentido Pío XII, ya que como bien sabemos por la experiencia de muchos siglos, el método de la Quinate se distingue por una singular superioridad tanto en el enseñar a los alumnos cuanto en la búsqueda de la verdad, su doctrina está en armonía con la revelación divina y es muy eficaz para asegurar los fundamentos de la fe, como también para recibir con utilidad y seguridad los frutos de un sano progreso. Justamente Pío XII hace referencia, se remite a las indicaciones del Código de Derecho Canónico de que en la ciencia filosófica se sigan el método, la doctrina y los principios del doctor Angélico. Concluye esta parte el padre Fabro diciendo: si se me permite expresar una impresión, es solo una impresión, destaca entre paréntesis, con todo el obsequio y la reverencia que se deben al Supremo Magisterio, pareciera que el empuje, la spinta, ¿no? El empuje para un retorno a Santo Tomás genuino y sin compromisos, es decir, sin ceder en ningún elemento, en ningún punto, ha alcanzado su vértice y la fórmula más precisa y más resuelta en la obra de León XIII y de San Pío X. En el caso de la presente situación filosófica, es justamente en el ámbito de la presente situación filosófica, es que aquella fórmula es la que da el deseo, es la que permite expresar el deseo de quien escribe estas notas para un tomismo profundo y operante en la cultura contemporánea sin compromisos ni componendas. Es justamente, como dice Fabro entonces, la expresión perfectamente indicada de cómo debe ser este retorno a Santo Tomás en la obra de León XIII y de San Pío X, lo que permite entender más a fondo
¿Qué es lo que nosotros buscamos con un tomismo profundo y operante, como dice él, en la cultura contemporánea? A este texto Fabro, siempre hablando en el capítulo 6, le agregará un largo apéndice donde pone explícitamente, por un lado, las 24 tesis tomistas aprobadas por San Pío X, y él agrega unas nuevas tesis tomistas propuestas por el autor. Se trata de un elenco de 70 tesis en las cuales se resume lo que Fabro entiende por lo que después llamará el tomismo integral o tomismo esencial, es decir, los principios fundamentales en la metafísica, en la crítica, en la antropología y en la ética del tomismo, del pensamiento de Santo Tomás, que deberían explícitamente presentarse justamente para una confrontación constructiva con la filosofía contemporánea, que deberían presentarse y estudiarse como base para el desarrollo de un pensamiento completo en la línea de lo que Santo Tomás ha manifestado, es decir, respetando, como decía el antiguo Código de Derecho Canónico, los contenidos, los principios, los métodos de Santo Tomás. Entre ambas listas, entre ambos elencos de tesis, las 24 clásicas tesis tomistas y las 70 tesis que propone Fabro, el mismo autor indica tres citaciones de documentos, le llama él, del Vaticano II y del Posconcilio. Y son simplemente la citación del número 16 del Decreto Optatanto Sius, del Concilio Vaticano II, sobre la formación de los sacerdotes, donde se recuerda que para ilustrar integralmente lo más que se pueda los misterios de la salvación, los alumnos aprendan a profundizarlos y a ver en ellos el nexo por medio de la especulación, teniendo a Santo Tomás por maestro. La otra cita es la de la Declaración Gravissimum Educationis, justamente sobre el apostolado de la educación que realiza la Iglesia, donde en el número 10 los padres conciliares indican: se cultiven cada una de las disciplinas según los propios principios y el propio método, en aquella libertad propia de la investigación científica, y se recoja más claramente cómo fe y razón se encuentran en la única verdad, siguiendo las huellas de los doctores de la Iglesia, especialmente Santo Tomás de Aquino. La otra citación brevísima es de la Ratio Fundamentalis de 1970 de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, la Ratio Fundamentalis para la formación sacerdotal, donde simplemente se indica en el número 86: consideren los alumnos y los profesores, consideren a Santo Tomás de Aquino como uno de los máximos maestros de la Iglesia. Como decíamos al inicio, este libro, escrito en el año, concluido en el año 1983, a inicios del año 1983, no permitió, evidentemente, que el padre Fabro conociese algunas de las obras magisteriales posteriores de Juan Pablo II, de un modo particular la Fides et Ratio. Pero esta presentación que hace en el capítulo 6 nos indica claramente cuál es la mente del magisterio de la Iglesia, particularmente para los tiempos modernos, para profundizar en la verdad de la fe, para llevar adelante un desarrollo no solamente armónico, sino, como dice Fabro, resolutivo, es decir, que dé una exposición sustantiva de los contenidos y de la eficacia y fecundidad de los principios de Santo Tomás, y que además permita un diálogo y al mismo tiempo una crítica a fondo y bien fundamentada de la filosofía contemporánea.